Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Juárez y Porfirio Díaz, dos hombres que son considerados héroes o villanos, pero que podrían ser una mezcla de ambas cosas. Así llega a nosotros Maximiliano de Habsburgo, un terrible y ambicioso extranjero, rapaz, ladrón, ¿o no? Hoy, en la historia que no te cuentan, Maximiliano de Habsburgo el Noble. Bueno, ya lo veremos al final. Maximiliano de Habsburgo y la casualidad. Este hombre noble nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria, como el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y la princesa Sofía de Baviera. Era miembro de la poderosa Casa de Habsburgo, una de las familias reales más influyentes de Europa. Se educó en una variedad de disciplinas, mostrando particular interés en la navegación y la botánica. En 1857 se casó con la princesa Carlota de Bélgica, con quien compartía intereses culturales, políticos y económicos. Su vida tomó un giro inesperado en 1864, cuando fue invitado a convertirse en emperador de México por un grupo de monárquicos mexicanos apoyados por Francia. Este ofrecimiento se produjo en un momento de gran inestabilidad política en México, aunque inicialmente dudó en aceptar la oferta debido a las condiciones inestables en México y las objeciones de algunos miembros de su familia. Maximiliano finalmente accedió y fue proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864. Maximiliano redujo las horas de trabajo. Maximiliano de Habsburgo implementó varias reformas laborales durante su breve reinado en México, como parte de sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y promover un gobierno más justo y equitativo. Algunas de ellas fueron: restricción de las horas de trabajo. Una de las reformas más destacadas fue la limitación de las horas de trabajo para los obreros. Maximiliano estableció jornadas laborales más cortas, lo que ayudó a reducir la explotación laboral y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. También buscó regularizar las condiciones en las que se llevaba a cabo el trabajo, con el objetivo de garantizar ambientes laborales más seguros y saludables. Esto incluía la implementación de normas para la seguridad de las minas y en otras industrias, así como la protección de los derechos laborales básicos. El emperador mostró interés en mejorar la educación y la capacitación de la mano de obra mexicana. Se promovieron programas de educación y formación profesional para los trabajadores, con la intención de mejorar sus habilidades y oportunidades laborales. Maximiliano también tomó medidas para abolir el trabajo forzado en las haciendas, una práctica que había sido común en muchas partes de México. Esta medida representó un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores y en la lucha contra la servidumbre. 3. No devolvió propiedades a la iglesia. Cuando Maximiliano llegó al poder como emperador de México, se encontró con la realidad de que muchas de las propiedades eclesiásticas habían sido redistribuidas o vendidas durante las reformas liberales. Aunque en un principio habían manifestado cierta simpatía por los reclamos de la Iglesia Católica en México y había prometido incluso considerar la restitución de algunos de sus bienes, finalmente no se llegó a un acuerdo definitivo sobre esta cuestión durante su reinado. Las relaciones entre Maximiliano y la Iglesia Católica en México fueron complicadas. Aunque el emperador trató de establecer buenas relaciones con la Iglesia, su gobierno fue visto por algunos sectores conservadores como insuficientemente comprometido con la restauración del poder eclesiástico. Amén. 4. Libertad de culto. Maximiliano expresó en varias ocasiones su intención de respetar la libertad de culto y garantizar la tolerancia religiosa en México. En sus discursos y declaraciones defendió el principio de que todas las religiones deberían ser respetadas y protegidas por el Estado. Durante su reinado se promulgaron algunas leyes que reflejaban la voluntad de Maximiliano de garantizar la libertad religiosa. Por ejemplo, se derogaron algunas disposiciones legales que limitaban la práctica de ciertas religiones no católicas, y se permitió una mayor libertad para la práctica de cultos diferentes al catolicismo. Aunque Maximiliano intentó mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica en México y mostró cierta simpatía hacia ella, también trató de mantener una postura neutral en asuntos religiosos y evitar la interferencia excesiva de la Iglesia en los asuntos del Estado. A pesar de sus intentos de promover la libertad de culto, su gobierno enfrentó resistencia y oposición en diversos sectores, lo que limitó en cierta medida la implementación efectiva de estas políticas.
En resumen, aunque Maximiliano expresó su apoyo a la libertad religiosa y tomó algunas medidas, la situación política y las circunstancias de la época hicieron que la promoción efectiva de este principio fuera un desafío durante todo su reinado. 5. Buscó ampliar el derecho al voto. Maximiliano expresó su interés en promover una mayor participación política y en consultar a la población sobre ciertas decisiones importantes. Se propuso la idea de convocar asambleas y consultas populares para discutir temas de interés nacional y para permitir que la ciudadanía expresara sus opiniones. En algunos casos, Maximiliano sugirió la posibilidad de ampliar la representación de diversos sectores de la sociedad en el gobierno. Esto incluía la consideración de otorgar ciertos derechos políticos, como el derecho al voto, a grupos que tradicionalmente habían sido excluidos del proceso político, como por ejemplo los pueblos indígenas, los liberales moderados y los partidarios de la República, y los sectores populares urbanos y rurales. Sin embargo, estas propuestas encontraron resistencia y oposición por parte de diversos grupos, incluidos algunos de los grupos conservadores que habían apoyado la llegada de Maximiliano al trono, ¿pueden creerlo? Algunos consideraban que la concesión de derechos políticos adicionales podía amenazar sus intereses o la estabilidad del gobierno. Válgame. 6. Maximiliano y los indígenas. El emperador expresó su intención de respetar derechos y la cultura de los pueblos indígenas mexicanos. Aunque esto no se tradujo necesariamente en reformas legislativas concretas, sí reflejó un cambio de actitud hacia los pueblos indígenas en comparación con gobiernos anteriores. Se preocupó por la situación de los pueblos indígenas en relación con la propiedad de la tierra. Si bien no implementó cambios significativos en la política de tierras, su gobierno consideró la posibilidad de establecer medidas para proteger las tierras tradicionales de los indígenas y prevenir su despojo por parte de terratenientes o empresas. Mostró interés en promover la educación y el desarrollo comunitario. Se propusieron programas de educación bilingüe y se exploraron iniciativas de desarrollo económico destinadas a mejorar las condiciones de vida en las comunidades indígenas. Durante su reinado, Maximiliano expresó su respeto por la identidad cultural de los pueblos indígenas y su contribución a la diversidad cultural de México. 7. Aprendiendo náhuatl. Durante su estancia en México, Maximiliano de Habsburgo mostró interés en aprender el idioma náhuatl, que es una lengua indígena hablada por los mexicas y otros grupos de la región central de México. Se dice que Maximiliano tenía una inclinación hacia los idiomas y las culturas extranjeras, hablando más de 10, y quería familiarizarse con la lengua y la cultura de los pueblos indígenas de México debido al gran respeto y admiración que sentía por estos. 8. Promotor del arte. Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota, eran mecenas de las artes y promovían la creatividad y la expresión artística. Apoyaron a artistas y músicos locales, así como la creación de nuevas obras de arte. También fomentaron la preservación del patrimonio cultural mexicano, incluyendo la restauración de edificios históricos y monumentos. Eran aficionados a la música y la literatura, y promovieron el desarrollo de la música y la literatura mexicanas. Organizaron conciertos, recitales y eventos literarios, y apoyaron a músicos y escritores locales. Maximiliano creía en el poder transformador de la educación y promovió la creación de instituciones educativas y programas de educación para niños y adultos. También apoyó la formación de maestros y promovió la educación pública como un medio para elevar el nivel cultural y educativo del pueblo mexicano. 9. El fracaso de Maximiliano. Después de haber llegado a México con la esperanza de establecer un gobierno justo y progresista, Maximiliano se encontró atrapado en una lucha política y militar que lo llevó a enfrentarse a una realidad cruel y despiadada. Con el paso de los días, Maximiliano se vio rodeado de una creciente sensación de desilusión y soledad. A medida que las fuerzas leales a Benito Juárez cerraban el cerco y su destino parecía sellado, el emperador se vio obligado a enfrentar el peso abrumador de sus decisiones y sus consecuencias. Se dice que durante esos días oscuros, Maximiliano reflexionaba en silencio sobre el destino de México y su propio papel en la historia, atormentado por la incertidumbre y el pesar. Desde su cautiverio en el Cerro de las Campanas, Maximiliano contempló el horizonte con una mezcla de resignación y amargura, consciente de que había llegado al lugar equivocado en el momento equivocado. Su sacrificio final, marcado por la ejecución ante un pelotón de fusilamiento, se convirtió en el trágico epílogo de un hombre que quiso lo mejor para México,
pero cuyo destino fue decidido por fuerzas más allá de su control. En su breve reinado, Maximiliano de Habsburgo encarnó la lucha entre ideales y realidades, anhelando un México mejor. Le tocó como a Juárez vivir en un momento intenso de México, donde, como ya dijimos, serás el bueno o el malo para muchos. Yo soy Fernando Magaña, y si ya llegaste hasta este punto del video, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte, que aquí nos vemos en la próxima.